Bueno, como puedo llegar a necesitar distintos planos, como distintos instrumentos, entonces UML ya en su versión 2.0 estipula que hay dos grandes clasificaciones de diagramas. Los diagramas que están orientados a describir la estructura y los diagramas que están orientados a describir el comportamiento. ¿En qué se diferencia uno de otro? Bueno, la estructura es estática. Los software tienen piezas que son estáticas. Por ejemplo, mira, la tabla de base de datos es estática, porque eso está allí de forma como una foto, ¿verdad? Tiene filas, tiene columnas, a las filas las llamo campos, a las columnas las llamo registros. ¿Quedó grabado? No hay aire, no hay aire. Eso lo explicamos, eso solamente lo explicamos. Hay diagramas de estructura para permitirnos identificar lo que es estático en un programa, en una aplicación en un software. Por ejemplo, le refería las tablas de una base de datos. Las tablas de una base de datos son ejemplos de esa estructura que es estática. Tengo campos, tengo filas. Ahora, hay otras partes del software que tienen un comportamiento dinámico. Por ejemplo, las partes de código, agregar, modificar, eliminar. Bueno, ahí se van a llevar a cabo unos procesos, unas actividades que son dinámicas. Algo va a ocurrir si entra por aquí, no, si aplica así, le das cancelar, pasa tal cosa, sí, le das aceptar. Entonces ahí hay un comportamiento dinámico. Dependiendo de cómo vaya ocurriendo ese proceso, va a ocurrir algo, ¿verdad? Para definir entonces un software, si mi software tiene estructura estática y estructura dinámica, yo voy a necesitar planos que me permitan representar la estructura estática y la estructura dinámica. Eso es lo que hace básicamente el UML en la versión 2.0. Son 13 diagramas en total, 6 para ayudar a definir la estructura, 7 para ayudar a definir el comportamiento. La realidad es que algunos tienen un carácter más bien complementario, no es necesario usarlos todos. Esto es bastante versátil y flexible, así como también la metodología que se adopte. Por ejemplo, que yo tenga en el carro, que yo siempre cargue en mi carro una caja de herramientas con 103 herramientas, no quiere decir que todos los días voy a usar las 103 herramientas, sino que según la necesidad que yo tenga, oye, hoy se me fue el caucho, bueno, yo voy a necesitar la llave de cruz, ¿verdad? O puedes sacar los espárragos, voy a necesitar el gato, pues puedes levantar el carro, y de repente con gato y llave de cruz, solución. Pero está en carretera de noche, y bueno, hubo un problema eléctrico, se me apagó el carro, bueno, linterna, bueno, sabrá Dios, alicate, destornillador, sabrá Dios, multímetro, lo que yo necesitaría en ese momento, ¿no? Entonces así son los diagramas UML. No es que tengo que usar los 13 diagramas en todos los software que yo vaya a hacer. Si los planos que lleguen a ser 4 o 5 satisfacen para que la casa quede bien hecha, bueno, esos son los diagramas que voy a utilizar. Perfecto. No tengo que usar los 13 diagramas. Si los aprendo a usar todos, es una maravilla, porque significa como que sé usar todas las herramientas. Entonces cuando se me presente el momento de usarlas, ya yo voy a estar un poco más viejo y voy a poder solucionar problemas con mayor facilidad, o por lo menos estar más cerca de la solución del problema que va a haber. ¿Cuáles son las que yo recomiendo aprender a usar con bastante diestra? Porque esto es una inversión a futuro. O sea, UML es el estándar de análisis y diseño que han adoptado la mayoría de las empresas. Entonces, todo lo que uno aprende de UML de hoy en adelante, eso va a servir en un futuro, en el marco de esta carrera. Es muy útil en cuanto a los diagramas de estructura, aprender a usar muy bien los diagramas de clase. Y en cuanto a los diagramas de comportamiento, los diagramas de casos de uso, de actividad y los de secuencia. Esos son los más usados inclusive. Si usted abre por ahí páginas Google, en Internet, ejemplos de UML, es casi seguro que la mayoría de los ejemplos, el 80-90% de los ejemplos están basados en usar diagramas de clase, casos
diagramas de casos de uso y diagramas de secuencia. Son los tres diagramas más usados. Digamos que con el uso de esos diagramas se resuelve aproximadamente el 80% de los problemas comunes de programación. Cuando tenga más necesidad, pues se puso los demás. ¿Claro aquí? ¿Sí? Okay. Lo de la tortica es que, bueno, sí, vamos a picar una torta de autonómico. Hay una relación entonces entre la programación orientada a objetos y una relación entre UML y las metodologías iterativas e incrementales. Por acá decíamos que UML no es programación, pero está orientado a hacer programación. ¿Verdad que sí? UML no es una metodología, pero necesita una metodología. Entonces yo diría, bueno, si es programación, ¿cómo es eso? ¿Cómo es la relación de UML con programación? ¿En qué momento lo soluciona? ¿Qué tipo de programación? ¿Y qué tipo de metodología? Bueno, en cuanto a la programación, preferiblemente, bueno, específicamente, más que preferiblemente, específicamente programación orientada a objetos. Y en el caso de metodologías iterativas e incrementales. Tal vez la manera más sencilla de representar esto es que la programación orientada a objetos es una de muchos paradigmas de programación desde los años 50 hasta la fecha. Han salido muchos paradigmas de programación. El de orientación a objetos es el que, digamos, es el que todavía está vigente. Ha predominado más el de estructurada, para serles franco, pero el de programación orientada a objetos es una evolución del de estructurada. Por lo tanto, teóricamente se deben resolver situaciones con mayor efectividad usando programación orientada a objetos que usando programación estructurada. Sin embargo, mucha gente sigue usando programación estructurada. No es que uno descarte el otro, es que uno es la evolución del otro. Tú decides si sigues utilizando un esquema u otro. La mayoría de los lenguajes desde el año 90 para acá, casi todos ya soportan una capacidad, los lenguajes comunes de programación, soportan programación orientada a objetos. Entonces, como que para qué sigo viendo televisión en blanco y negro si ya tengo televisión en color, ¿verdad? Sin embargo, mucha gente sigue viendo televisión en blanco y negro porque le gusta, como que es lo que he visto, ¿sí? En términos de programación. La orientación a objetos no es más que en lugar de ver los sistemas como sus rutinas y funciones, que es lo que hace la programación estructurada, aquí se ven como objetos que tienen propiedades y que tienen métodos. Objetos que tienen atributos y objetos que realizan acciones. Ese es el paradigma de la programación orientada a objetos comparado con el de la estructurada. En estructurada yo pienso en el sistema como una estructura, en el de orientación a objetos pienso en el sistema como objetos que tienen vida propia, actores allí presentes, entidades que están allí presentes en el código y ellos resuelven su problema. Tú les das como un guión, mira, tú vas a hacer esto, y ellos se encargan de resolver el problema de automatización que se presenta. Entonces es importante, clases, atributos y métodos de orientación a objetos es a lo que está destinado el lenguaje de modelado web. Hay diagramas que ayudan a tener la definición de los objetos. Por ejemplo, el diagrama de clases es el diagrama que deja de describir la estructura estática de los objetos. Porque un diagrama de clases es como una especie de radiografía que le tomamos a los objetos y que va a tener el sistema, donde dice claramente qué es lo que ese objeto va a tener implementado dentro. De allí en adelante se empieza a codificar. Cuando ya se tiene esa radiografía, ya uno puede estar más claro de, oye, este objeto hace esto, entonces más o menos el código que haré será esto. ¿Okay? Eso lo vamos a ver en otro diagrama. Del lado de la metodología, hay muchas metodologías. UML tiene orientación y los mismos creadores de UML son los mismos creadores de la metodología UP. Por eso es que UP y UML son como primos o hermanos, porque las mismas personas que crearon el UML fueron las mismas personas que crearon el UP. Fueron los famosos tres amigos, eso, Grady Bosch, Ivar Jacobson, James Rumbach, y eso fue hace un poco de años, y ellos unieron una cosa con la otra. Ellos dijeron, bueno, mira, aquí está el vestido y así lo vas a bailar. ¿Ok? Ellos crearon, se pagaron y se dieron el vuelto. Ellos crearon el lenguaje gráfico para modelar y también crearon una metodología para poder aplicar el UML de una mayor efectividad.
UP tiene la característica de ser iterativa incremental y muy flexible. UP no es más que un patrón que dice que existen tantos roles, tantos instrumentos, tantos procedimientos, tantas etapas. Tú vas a decidir según tu software cuáles de esos roles, de esos instrumentos, de esas etapas, de esos procedimientos, actividades vas a realizar. UP es como el patrón, la receta. UP es la medicación, mira, esto va a ser así, 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 y el UML viene siendo como las medicinas. Aquí tienes la medicina, aquí tienes cómo te la vas a tomar, a qué hora del día te vas a tomar, ¿ok? Iterativas incrementales. Aquí desarrollamos un poco cómo es el tema de la metodología iterativa incremental y allá es de los paradigmas de programación. Vamos con el de las metodologías. ¿Quedó clara esta parte? ¿Sí?